Ahora sí funcionó sin inconveniente. Qué chévere. Bueno, amados y amadas en el Señor, muchas gracias por conectarse a esta clase. Ya vamos avanzando. Hoy es la lección 4. Increíble, parece que fue ayer que empezamos, pero ya vamos avanzando. Continuamos estudiando la palabra crece discípulo y hasta la vez, hasta hoy hemos aprendido que somos discípulos de Cristo por la gracia de Dios, por su amor, por su misericordia. Él nos ha escogido, Él nos ha llamado, Él nos ha entrenado a través de su palabra y nos ha capacitado para que vayamos y compartamos el Evangelio con todo el mundo. También aprendimos que un discípulo de Cristo, si no está conectado a Él, no podemos producir frutos. Producimos muchos frutos cuando estamos conectados directamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También aprendimos que el Señor nos usa como sus instrumentos, como sus Yo no sé si va a estar herramientas con... para que hagamos ¿Cuál es cosas ese? extraordinarias al compartir el Evangelio con otras personas y les contemos lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Hoy damos Buenas noches, inicio los pastor. 5 hábitos. Buenas noches, bienvenidos. Hoy damos inicio a los 5 hábitos que les conté, 5 hábitos de un discípulo de Cristo. Y hoy vamos a ver el primer hábito, hacer el bien. Y para eso vimos el texto bíblico de Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17, que vamos a meditar. em, Meditar esta noche, estudiarlo y aplicar a nuestras vidas. Vamos a empezar con esta oración, postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien nos bendiga en esta noche, que todo lo que digamos y hagamos sea para su honra y para su gloria, que su bendita palabra sea la que nos lleve a los pies de Cristo y despeje cualquier duda que tengamos. Querido Padre Celestial, a través de tu Hijo, nos mostraste el alcance total de tu amor. Envía tu Espíritu Santo para recordarnos constantemente lo que Jesús ha hecho por nosotros, para que podamos mostrar su amor a los demás. Bendice nuestro estudio de tu palabra hoy, para que podamos crecer en amor por ti y también por nuestro prójimo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, amados y amadas en el Señor, como ya es de costumbre, vamos a ver un poquito los objetivos de esta lección, ver el amor de Cristo en acción. Vamos a ver un discípulo de Cristo muestra amor hacia los demás. Y al fin concluimos resumiendo, haciendo un resumen de las 4 lecciones de este curso, que ya casi lo hice el resumen. Bueno, hermanos y hermanas, ahora vamos a hacer la pregunta que ya es conocida. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención a usted del texto bíblico que le tocó leer antes de pasar a las 2 preguntas? ¿Qué fue lo que le llamó la atención a usted? ¿Alguna cosita? ¿Alguna palabra, acción de Jesús? Adelante, les escucho. Querida Consuelo, cuéntenos todo. Hermano, lo que a mí me llamó la atención fue que yo me imaginé todo, yo me imagino todo cuando leo, entonces yo me imaginé a los discípulos, a Jesús que entraban, iban de Capernaum para Naín, y él no iba como distraído, él iba pendiente de todo su entorno. Entonces él se fijó en esas personas que llevaban a ese hijo y que esa mujer tenía solo ese hijo y que el esposo se había muerto, era viuda. Entonces él, su amor, su compasión salió a relucir en ese momento y se acerca. Él no pudo dejar pasar ese momento en que él tenía que actuar, o sí, de acuerdo a sus características, de acuerdo a cómo es un Dios amor, muy compasivo, amoroso, bueno, que es solo amor. Entonces, es esa forma que él está pendiente de todo, no solamente iba ahí hablando con sus discípulos y ajeno a lo que sucedía a su alrededor, sino que él está, como dice, está en todas.
Eso me Gracias, llamó mucho la atención. querida Consuelo. Muchas gracias. Escuchemos a nuestra hermana Olga. Adelante, hermana, cuéntenos, ¿qué le llamó la atención? ¿Alguna cosita que le gustó de la Sí, pastor. historia? A mí me llamó la atención que cuando Jesús vio a la viuda de Naín llorar, él se acerca y le dijo, si no llore, o sea que lo enternecieron las lágrimas de ella. Y como Jesús estaba bajo la autoridad de Dios, por tanto podía ejercer lo que él pudiera, su poder. Y entonces allí donde le dice al muchacho que se levante donde la llevan, bueno, no sé dónde lo llevarían, si en una tabla o en un cajón. Pero Una bueno, el camilla, cierto el caso podemos es, decir. Sí, una camilla ok, que era cargada una por, camilla. no sé, Entonces, cuatro dice personas, con dos autoridad que se personas. levante, ¿no? Que se levante, porque él tenía la fuerza y el poder de Dios en él. Y nosotros también, cuando le obedecemos, tenemos la fuerza y el poder de Cristo para poder levantar muertos y hacer los milagros y hacer todo. Eso no fue lo que me llamó la atención. Gracias, Olga. Muy bien. Jesucristo era Dios mismo, ¿verdad? Entonces le hizo ese milagro. Jaime, adelante, Jaime. Luego vamos con Marcelo. Buenas noches a los hermanos que no había saludado. Que el Señor me los bendiga grandemente. A mí me llama la atención en la lectura de Mateo 5, el versículo 44, porque nos llama a hacer un cambio radical en nuestra manera de ser. Ahí sí nos puede decir, hay que dejar todo hombre viejo queda atrás. ¿Sí? Porque lo humano, lo de nosotros los hombres es al que me hizo algo, ese de pronto ni hay unos que dicen que ni después de muerto lo perdono. ¿Sí? Acá Jesús nos está diciendo que es todo lo contrario. ¿Sí? Que aquellos que nos hicieron mal, nosotros tenemos que hacerle el bien. ¿Cierto? Que hay que amarlos y que hay que bendecirlos. ¿Sí? Contrario a las costumbres humanas. Ese es mi aporte y fue lo que me llamó la Gracias. atención. Gracias, Jaime. Muy bien. Escuchemos a Marcelo, Roberto y Nair y luego pasamos a las dos preguntas. Sí, buenas noches, hermanos. Bueno, a mí me llama la atención el versículo 13, ¿no es cierto? En donde dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. O sea, de que Dios estaba viendo que el hijo que llevaban a enterrar, o sea, era como el único sustento, ¿no es cierto? Y se compadeció Dios de esa situación, Jesucristo. Y en el 16 también me llama la atención porque dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. O sea que la gente que estaba ahí se sorprendieron y tuvieron miedo, ¿no es cierto? Y sabían de que Dios estaba presente en ese momento, en esa situación y junto a esa familia, ¿no es cierto? Ahí yo veo la grandeza de Dios para con nosotros, ¿no es cierto? Gracias, Marcelo. Escuchemos a Roberto y luego Nair. Bueno, ya me quedé sin palabras porque ya el hermano ya me ganó. Yo me lo tenía guardado para mí el 16. El 16 pues dice, ¿no? A la vez tuvieron Ay, miedo y glorificaban más al Señor. ¿Ah? Ese era, gracias, ese era querido mi parte, Roberto. pero ya no importa. Todo que Gracias, sea en la hermano. Muy orden bien. del Qué bueno Señor, que estemos todo va bien. en un mismo Amén. sentir y pensar. Adelante, querida Nair. Y luego también vamos con Jesús. Bueno, a pesar de todo lo que dijeron los hermanos que no dejaron nada, hay algo que me llamó la atención, es que iban los discípulos y una gran multitud. Y me hizo recordar lo que había dicho Jesús en Mateo 9, creo que 36, que al ver la multitud dispersa y desamparada, que parecían como ovejas sin pastor. Tuvo compasión de ella porque eran ovejas sin pastor. Me hizo recordar eso, porque lo seguía una multitud.
Entonces pienso que también es bueno recordar lo que Jesús hablaba de la multitud, ¿no? Como nunca se molestó que tanto lo seguía. Aparte de todo lo que Gracias. dijeron, porque no dejaron nada sin decir. Gracias, hermana Nair. Muy bien. Excelente. Entonces vamos avanzando ya con la pregunta. Dice, en Lucas 7:11 al 17, Jesús muestra tanto su poder divino como su gran amor por las personas. ¿Cómo mostró Jesús a cada uno de esos atributos en la historia? Escuchemos a Jesús. Bueno, Jesús hermano, Hernández, adelante. buenas noches a todos los hermanos y hermanas. Profesor, yo veo acá, ¿verdad? Que el Señor, cada palabra que decía, se cumplía al pie de la letra. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y allí, con el hijo de la viuda de Naín, vemos que cuando llegó la vida, la muerte tenía que salir corriendo. Y se levanta el muchacho del féretro. Es un milagro. Está demostrando su divinidad, su poder, porque Él es Dios. Lo otro que se compadeció del dolor, de la tristeza de esa viuda, porque era hijo único que tenía ella. Y imagínense qué felicidad pudo haber recibido esa mujer cuando vio que su hijo se levantó del féretro. ¿Cómo sería esa alegría? Oye, yo me lo imagino aquí y me estoy gozando. Qué bendición. Ese es mi aporte, profesor. Gracias, querido Jesús. Muy bien. Sí, solo de pensarlo, solo de imaginarnos un antes, durante y después, se nos eriza la piel, ¿verdad? De que nuestro Señor Jesucristo no es ese Dios distante, lejano, que es ajeno a nuestro sufrimiento. Todo lo contrario, está allí cerca de nosotros, se compadece, ¿verdad? Querido Roberto, ¿algún comentario adicional acá? Sí, estamos viendo aquí que el Señor mostró, pues, cuando en el 13, ¿no? Dice, el Señor vio y se compadeció de ella. Ahí mostró el amor que tiene con nosotros. No llores, le dice. Y tocó el féretro y con una voz de mando dijo, que joven, a ti te digo que te levantes. Más amor yo creo que ya no puede ya ser ya. ¿Ah? Pero a veces pues ellos no creían pues una cosa. ¿Ah? Ellos estando ahí viendo esas cosas no creían. Imagínense nosotros, ¿ah? Que dice que pues, el bienaventurado es aquel que cree sin verlo. ¿Ah? Eso Ujú. sería mi aporte. Gracias, gracias, querido Roberto. Muy bien, entonces vamos a avanzar un poquito aquí. Este, este, esta clase es este, hacer el bien, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos muestra de una forma maravillosa eso, ¿verdad? Jesús estaba yendo con sus discípulos, mucha gente creyeron en él, ¿verdad? Mucha gente iba para escucharlo, para recibir las sanaciones. Hace poquito atrás había sanado al siervo de un centurión, ¿verdad? Y toda la gente lo seguía. Y aquí era mientras Jesús iba por un lado con el grupo de las personas, el otro grupo venía llorando, angustia, lágrimas, luto, tristeza, desesperación, de todo lo que usted puede pensar había en esa, en esa caravana, ¿verdad? Como ya bien dijeron ustedes, Jesús mostró su compasión, ¿verdad? El lado humano por esta mujer, ¿verdad? Ya mencionaron, hicieron referencia al texto bíblico, ¿verdad? Se compadeció de ella, paró donde estaba yendo, se miró, lo miró, se acercó a ella y con amor de nuestro amor compasivo le dijo, no llores, ¿verdad? Luego, como también dijeron ustedes, ordenó al féretro que se levantara al muerto y después que me llama poderosamente la atención y se me eriza la piel es cuando dice que, am, a ver, dice en el versículo 15, Jesús
se lo entregó a su madre. Nota usted el milagro completo, ¿verdad? Mostró amor, mostró compasión, mostró misericordia. Literalmente mostró esa empatía al sentir que ella, como bien dijeron ustedes, esta viuda, ya de por sí era despreciada en la sociedad, ya no tenía su marido, el único sustento que tenía era su hijo y ahora moría él también. Todo se iba hacia abajo. Entonces, pero ahí vemos el poder y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Un amor ágape, amor desinteresado, que no esperaba nada de ella, ¿verdad? Seguimos con la segunda pregunta. Dice, según Mateo 5, 43 al 47, ¿qué circunstancias difíciles nos dan una excelente oportunidad para mostrar el amor de Cristo a otros? Empezamos con nuestra hermana Olga. Adelante. ¿Alguna situación en particular personal en la que haya sido difícil mostrar amor Pastor, a su prójimo, pastor, hacer voy el a, bien? Cuéntenos. ajá, yo quiero retroceder, no, esa pregunta todavía no la respondo. Voy a retroceder porque, mire, en la Biblia hay tres resurrecciones de Jesucristo, ¿no? Está el hijo de la viuda de Naín, está la niña de 12 años, le dice De Jairo, Tabata, ajá. o sea, me levanta la hija de Jairo, y está la resurrección de Lázaro. Ujú. Ese amor que se vio en Jesús por esas personas es impresionante, es contagioso. Y, y en la vida real, pues uno quisiera que nadie se muriera, que nadie se fuera. Pero bueno, esa es parte de la vida. Eso es lo que yo veo allí, el amor de Dios, de Jesucristo, hacia las personas Gracias, muertas. hermana. Muy bien. ¿Sí, algo más? Bueno, excelente. Sí, este, el amor de Cristo que pudo hacer todo eso, ¿verdad? Pero más importante, más profundo, más eterno y duradero es la fe que Dios a través de su Espíritu ha plantado en nuestros corazones, ¿verdad? Tarde o temprano nos tocará partir de este mundo, pero tenemos la certeza absoluta por lo que Cristo ha hecho por nosotros que un día estaremos en el cielo, ¿verdad? Lo que es de Dios siempre es garantizado. Lo que es nuestro, no podemos garantizarlo, no lo da una certeza. Adelante, hermanos, ¿alguien más? Según Mateo 5:43, como ya dije, ¿qué circunstancias difíciles nos dan una excelente oportunidad para mostrar el amor de Cristo hacia los demás? ¿Alguna anécdota personal donde realmente le tocó mascarse la lengua para no ofender a esa persona que este, sí le hizo ver el mundo de estrellas, ¿verdad? Adelante, Elizabeth. Buenas noches, querida hermana. Bienvenida. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, profesor. Bueno, en breves palabras, yo tengo algo muy personal. Eh, Mi papá, él nos abandonó y él se fue una noche diciendo que iba a visitar a su mamá y no volvió. Y cuando nos dimos cuenta que él no volvía, uno de mis hermanos quedó sin hablar por un año y mi mamá, muy sabia, nunca permitió que nosotros creáramos rencor hacia él. Pero Ujú. yo pasé mi vida pidiendo al Señor que yo pudiera tener un encuentro con mi papá, hablar del Señor a mi papá y demostrarle y decir que Jesús lo perdonaba y lo buscaba. Yo tenía necesidad de eso. Y en el año de 2021, no, en 2019, el Señor me dio la oportunidad de saber a dónde estaba mi papá, lo descubrimos a mi papá. Y yo me fui con la hermana de Santa Cruz, de acá de Argentina, hasta el norte de Brasil. Y cuando llegué allí, me llevaron hasta donde él estaba y él simplemente me miró y mi tía, su hermana, que yo no la conocía, me llevó, ella fue la que me llevó hasta allí y le preguntó a él si él me conocía. Y así exactamente, casi
40 años que mi papá, ya hacía 40 años que mi papá no me veía. Entonces él me miró y me miró y me dijo, parece que la conozco. Oh, Señor. Y yo lo miraba porque yo soy el retrato de mi papá. Entonces mi tía le dijo, fíjate, fíjate. Y él me miraba tan fijamente y después dijo, yo le dije, papá, soy yo, Betty. Entonces le dice, me dijo por una apodo que él me llamaba y me abrazó y me abrazó y me pidió perdón y yo lo abracé y fue un momento tan grandioso y empezamos a charlar. Y yo le hice la pregunta de mi vida, que era si la noche que él había nos llamado y había dicho que se iba a visitar a la abuela, si él ya tenía intención de dejarnos. Y él le dijo que no, que él pensaba en volver, pero la circunstancia de la vagancia, por así decir, lo dominaron y él conoció a una persona y quedó por allí. Entonces yo le dije que lo que estaba pasando era un pedido a Dios que yo tenía en mi corazón para decirle una cosa, que Jesús lo amaba y que yo lo perdonaba con todo mi corazón y que el Señor había muerto en la cruz por él. Y él empezó a llorar y dijo, pero él me perdonará por lo que yo los abandoné, por lo que yo los dejé. Le digo, sí, sí, porque él está para perdonarte. Él murió por ti, papi, él murió por ti. Y fue un momento donde él empezó a confesar, ¿no? De que él quería entonces que el Señor verdaderamente, él creía, porque Dios me había llevado hacia él. Dice, porque si él me trajo, si te trajo a mí, fue porque hay un Dios, verdaderamente hay un Dios, porque yo creí que iba a morir sin ver a mis hijos. Y a causa de eso, él confesó su necesidad de Dios, de ese perdón, lo aceptó, no. Él corrió a su condición de pecador, la reconoció y nos abrazamos y él hizo su confesión de pecador, de que de verdad, de como papá, como él falló, ¿no? Y, y yo creo de que fue un momento donde yo descubrí el amor de Dios en mi vida, más que en mi papá, en mi vida, en mi vida, en mi vida. Y a causa de eso se abrió un camino donde mis hermanas en Río, ¡prum!, se tomaron el vuelo y fueron atrás de mi papá. Y después Wow, qué hubo toda lindo. una confraternidad, sí. Y 2 años después, el Señor los llevó en el día de mi cumpleaños. Pero fue una cosa que de verdad marcó, marcó. Y Gracias, querida Elizabeth, por fue contarnos su lo más fuerte. testimonio. Ah, Sí, qué lindo. Gracias, gracias, hermana. Y esa es una circunstancia muy difícil, ¿verdad? No es fácil perdonar, siempre guarda el rencor porque lo hizo, ¿verdad? Entonces, sí, sí, gracias. Se encaja perfectamente con esta pregunta. Gracias por contarnos y damos gracias al Señor que el final fue feliz por la obra y gracia de Dios. Entonces, qué lindo y sí, y ese es el reto, ¿verdad? De perdonar. En la mañana hablamos, ¿verdad? A veces nosotros decimos que somos creyentes, que ya hemos dejado cosas difíciles en la vida, que ya soy un cristiano de un nivel superlativo, ¿verdad? Pero poníamos algunos ejemplos pequeños en la mañana. Por ejemplo, ¿quién no se ha enojado cuando está manejando en el tráfico y de pronto alguien viene y le pita y no es la culpa de uno, sino es del otro, ¿verdad? Entonces, y ahí usted sabe, y vamos a ser honestos, que nuestras reacciones no siempre son las mejores. Si alguien nos pitó o si alguien nos insultó, chuta, si yo levanto un poquito más la voz y uso palabras medio más vulgares, voy a estar contento, ¿verdad? Entonces, todas esas circunstancias que dice el Señor, mostrar en esos casos mansedumbre de corazón, amar al prójimo, aunque no nos caigan bien, ¿verdad? Usted y yo sabemos que en el mundo no todas las personas son moneditas de oro que lo podemos poner fácilmente en el bolsillo, ¿verdad? Pero
En esas circunstancias tan pequeñas podemos mostrar que somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Habrá momentos de mascarnos la lengua. No siempre es fácil y si vamos más de cerca también en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros esposos. A veces queremos ganar argumentos que no tienen ni sentido, que nunca hubieran comenzado, ¿verdad? Pero y cosas así. Son más prácticas que podemos mostrar el amor de Cristo hacia los demás que ensalzarnos o decir que somos creyentes no más de palabras, ¿verdad? De un discípulo de Cristo. Aquí vemos cómo hizo Cristo, ¿verdad? Mostró este amor, compasión a esta señora y dedicó el tiempo necesario. Paró ahí todo lo que él tenía, esa multitud, pero le mostró amor. Ese es el amor que el Señor nos exhorta bíblicamente a mostrar hacia los demás. Querido Jesús, último comentario y vamos a la siguiente parte. Bien, hermano, algo parecido a lo de la hermana Isabel. Mi mamá y nosotros fuimos abandonados también por mi papá. Mi mamá murió a los 43 años, pero ella aceptó a Cristo antes de morirse. Nosotros éramos 7 hermanos. Yo soy el mayor de los 7. Bueno, me mataron un hermano y la otra se murió también. Y yo no quería que mi papá aceptara al Señor, yo quería que mi papá se muriera en esa condición para que fuera para el infierno, porque estaba resentido, tenía mucho dolor. Pero después el Señor trató conmigo y fui y le prediqué, se entregó al Señor, él se arrepintió y se bautizó y murió en el Señor también. De manera que después yo me gocé porque los dos fueron salvos. No entendía mucho las cosas, pero el Señor trató conmigo. Yo le doy gracias a Dios por ese momento. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, hermanos. Gracias por contarnos eso. Y eso es lo que hace Dios en nosotros, ¿verdad? Somos una familia y aquí nos contamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque todo eso es obra de Dios en el tiempo de Dios y siempre para la gloria de Dios, ¿verdad? Qué bendición maravillosa. Y nosotros ser testigos de eso, ser receptores de esa gracia. Yo creo que, no sé, no tenemos palabras para expresarlo. Pido, Roberto, un comentario final. Así breve nomás, pastor. Yo igual, el mismo caso. Mi madre nos abandonó. Yo tenía 7 años. Yo era bravo. Hasta los 12, 15 años, bravo. Ya conocí al Señor. El Señor me enseñó qué es el amor. Así que cuando ella llegó, ella me dijo, perdóname, hijo. Yo no tengo que perdonarte nada. Es el Señor que te tiene que perdonar a vos. Yo no soy quien para perdonar. Así que dejé toda la mano del Señor y el Señor me enseñó a amar a nuestros enemigos, a las personas que nos han hecho mal. Yo me he encontrado con varios casos, pero el Señor siempre me ha guardado, me ha fortalecido siempre ahí. Así como usted dice, hay ocasiones que cuando uno está manejando, creo que agacha la cabeza piensa 10 veces antes de hablar, porque es cosa seria manejar. No sabemos con quién nos topamos a veces. Es grave. Sí, 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 sí. Yo a veces, Sí, yo, sí. yo a veces prefiero ir de pasajero que de manejar, porque me estreso más. Mm. Eso Gracias, sería mi Roberto. aporte, pastor. Gracias, Gracias. gracias, hermanos. Muy bien, sí, y lo que nos contaba Mateo, ¿verdad? Es fácil orar por los amigos, por los familiares, por lo que nos quieren, nos aprecian, pero orar por los que nos ponen piedras o palos en las ruedas, figurativamente hablando, ¿verdad? Es más difícil. Pero ahí el Señor, yo no puedo hacerlo, le soy honesto con ustedes, yo no puedo hacerlo. Como dice la Biblia mismo, es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Y gracias al Señor que
y ha transformado mi corazón de piedra, un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas. Y cada día Él mismo me lleva a mostrar amor hacia mi prójimo, un amor imperfecto, porque nunca será perfecto, ¿verdad? Pero el Señor lo mira como si ese amor que yo muestro a los demás es un amor que viene de Dios y no de mi carne humana, ¿verdad? Bueno, hermanos, ya hablamos un poquito de las lecciones que hemos hecho. El discípulo, ¿verdad? Que es un discípulo. Somos llamados por Cristo. Somos seguidores de Cristo por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos conectados a Cristo. Sin Él no somos absolutamente nada. Somos gente común, aunque querramos negar eso. El Señor a través de nosotros hace cosas extraordinarias, ¿verdad? Ya los testimonios que ustedes nos han contado y me imagino que cada uno de mis hermanos y hermanas tiene testimonios similares de la mano de Dios, de la obra de Dios en su vida, transformando los corazones. Entonces, y hoy pues estamos estudiando hacer el bien. Entonces, ¿cómo vivimos como discípulos de Cristo? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? ¿Cómo vivimos como discípulos de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, en este momento? Cuéntenme, hermanos, ¿cómo vivimos? ¿Cómo saben otros que usted es un cristiano, usted es una cristiana? Querido Roberto, adelante, aprovechando que la mano está levantada. Me olvidé de bajar la mano, pero no importa. Vivimos como discípulos siempre pidiendo al Señor obediencia. Ese es lo primordial. Si somos obedientes, vamos a hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos. Siempre en el camino del que Él nos marcó y que debemos seguirlo. A mí yo pido siempre, toda la mañana, pido que el Señor me guarde y me dé obediencia y aprenda yo a amar al prójimo. Aprenda así yo a querer al prójimo, que a veces es difícil. Y como humanos es difícil amar al enemigo, y el enemigo más que todo. Eso sería el discípulo, más que todo obediencia. Con obediencia y todo. Gracias, gracias, hermano. Muy bien. Sí, siempre es lindo recordar, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo, ya mencionamos un poquito al apóstol Pedro. El apóstol Pedro era uno de esos creyentes que siempre quería estar un paso más adelante de Jesús, ¿verdad? Si él quería por sí solo demostrar que era el mejor discípulo de Cristo. Quería demostrar que había comprendido todo lo que Jesús les enseñaba. Pero mucho de ese ímpetu, mucho de ese razonamiento humano le llevó a meterse en muchos problemas, hasta que un día su Señor Jesucristo, su Maestro, le dijo: aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? A veces cuando nos esforzamos queriendo ser discípulos aceptables a Cristo, nos daremos cuenta que el Señor Jesucristo nos dice: tu vida de fe, tu vida de gracia, tu vida de santidad acá en la tierra no depende de ti, sino depende de mí, de la gracia, del amor, de la misericordia que yo te muestro a ti todos los días, ¿verdad? Querido Marcelo, adelante, cuéntenos cómo vivimos en este mundo. Bueno, en mi caso, ¿no es cierto? Cómo vivir y cómo se dan cuenta las otras personas, ¿no es cierto? Es con testimonio, ¿no es cierto? Personales. En nuestro caso, ¿no es cierto? Nosotros estábamos en el mundo, toda mi familia, y, y la maravilla de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios para con nosotros, nuestro matrimonio, estamos juntados muchos años con mi señora y, y nos separamos un día y bueno, estamos en distintos lugares y, y mis hijos también, o sea, era todo,
una cosa del mal, ¿no es cierto? Por supuesto que entró a nuestras vidas, pero Ujú. todo tiene un porqué, ¿no es cierto? Y damos gracias hoy en día a Dios Todopoderoso por lo que ha hecho con nuestra familia, porque después eh, Dios hizo todo para juntarnos, ¿no es cierto? Cuando uno acude a Dios, Dios responde, ¿no es cierto? Y se unió la familia y nos convertimos de a poco todos a Dios y nuestros hijos nos bautizamos y seguimos en el camino de Dios, ¿no es cierto? Eh, nosotros nos casamos en la iglesia cristiana y, y este Dios va haciendo maravillas con nuestra familia, ¿no es cierto? Este, y saben de nosotros por el tema de con los chicos también, hacemos merendero para los chicos y entonces de esa forma la mano de Dios va moviéndose, ¿no es cierto? No somos nosotros, sino que es Dios el que da la oportunidad a los hombres para, entrar en su presencia y poder hacer estas cosas que solamente entiende Dios y el incrédulo no, ¿no es cierto? Pero ahí está la mano de Dios convenciendo de a poco a cada una de las almas, ¿no es cierto? Que vamos caminando. Seguramente todos nuestros hermanos también tienen testimonios y lo conocen por sus testimonios y por su convicción hacia nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Marcelo. Muy bien dicho, hermano. Escuchemos a Jesús. Bien, hermano, bueno, quien conoce a uno más es el mismo Dios, ¿verdad? Que nos conoce más que nosotros mismos. Y, pero también la esposa lo conoce a uno, los hijos. Son los que pueden dar mejor testimonio de nosotros porque vivimos con ellos y saben cómo nos comportamos y el fruto que estamos dando en el Evangelio, si verdaderamente somos cristianos profesantes o somos cristianos prácticos. Estamos viviendo el Evangelio como Dios quiere que lo hagamos. Sin embargo, seguimos con esta naturaleza corrompida, caída, vendida al pecado y sabemos que por nuestra fuerza y estos brazos de carne y hueso no vamos a poder estar de pie, que es la gracia del Señor que nos sostiene, el Espíritu Santo que nos da el poder para seguir adelante. Pero bueno, que yo en 40 años que estemos en el Evangelio, hermano, doy gracias al Señor, porque antes de llegar al Señor, yo era una persona que bebía licor, era parrandero, mujeriego, jugador. Bueno, imagínese usted y pare de contar. Pero el Señor hizo el milagro y hace 40 años para acá mi esposa también se convirtió al Señor, nos bautizamos en el Señor y todo lo demás. Y nuestros hijos nacieron en el Evangelio, todos ellos nacieron en el Evangelio, gracias a Dios. Y nuestra familia es cristiana toda, pues. Y lo doy gracias a Dios, hermano, porque lo más bello que me ha podido pasar es haber sido cristiano. Sin Cristo nada pudiera haber hecho. Le doy la gloria a Él. Gracias. Gracias, querido Jesús. Muy bien. Excelente. Entonces, siempre meditando en los evangelios, nos damos cuenta que Jesús iba donde los otros, donde los maestros de la ley no iban por temor a ensuciarse, a contaminarse. Jesús se sentaba a comer con los pecadores, con los más despreciados de aquella sociedad judía, ¿verdad? Les escuchaba. Bien dijo nuestra hermana Nair que él veía como ovejas sin pastor. Sentía compasión de la gente, quería que todos escucharan el mensaje del perdón, el mensaje de la gracia, el mensaje de las buenas nuevas, que el Salvador del mundo estaba frente a ellos, ¿verdad? Entonces, ese es un gran recordatorio para nosotros que a veces, ya siendo cristiano, todavía ponemos un poquito de resistencia, a veces al momento de compartir con personas que no nos parecen adecuadas ante nuestros ojos. Pero quizás esa alma está perdida, esa alma está sedienta, esa alma está hambrienta. Esa alma también es una oveja de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, este, hacer el bien a los demás, como nuestro dicho lo dice acá en Latinoamérica, hacer el bien sin mirar a quién.
¿verdad? Entonces, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña y ahí vemos que somos reflectores. Jesús nos decía, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. No nos ha dicho, si ustedes se esfuerzan, quizás podrán llegar a ser la luz del mundo, pero dice, ustedes ya son la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo. Entonces, somos reflectores de Cristo, que la gente vea en nosotros, en nuestras acciones, más que en nuestras palabras, lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Alguien que me ayude a leer este comentario que hizo Martín Lutero hace algunos siglos atrás. Por favor, Elizabeth, ¿puede ayudarme si se puede ver? A ver, dice, Martín Lutero a menudo decía que los cristianos son pequeños Cristos en este mundo. Eso significa que nosotros, que somos discípulos de Cristo, somos aquellos reflejamos a Cristo a quienes nos rodean. Jesús mostró amor e hizo el bien, así que reflejamos a Cristo al mostrar amor y hacer el bien, a pesar de que lo hacemos de manera imperfecta. Al mostrar amor, no solo cumplimos el mandato de Cristo, también encontramos oportunidades para compartir a Jesús con los demás como resultado de estos actos de bondad. Gracias, querida hermana. Muy bien, muchas gracias. Ahí está. Martín Lutero estaba en lo correcto, ¿verdad? De decirnos eso. Muy bien, en los versículos siguientes vamos a ver de dónde viene nuestra motivación espiritual para hacer lo que hacemos, ¿verdad? Entonces sería, ¿cuál es la motivación del discípulo para hacer el bien? Y vamos a que me ayuden aquí con la lectura bíblica. Empecemos con Elizabeth, ya que está desactivado el micrófono, y también vamos a dar la oportunidad a los demás hermanos, hermanas, para que nos ayuden con los textos bíblicos. Adelante, Elizabeth. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4, 18, 19 y Excelente. 19. Entonces, la motivación espiritual de un discípulo es que Dios nos amó primero, ¿verdad? Y aquí hacemos una radiografía espiritual de nuestras vidas personales. Y me pregunto yo, ¿verdad? Decimos, ¿cómo pudo un Dios tan bueno, misericordioso, amarme a mí, un miserable pecador? Perdonarme de todas mis miserias, mis pecados, y declararme justo ante la presencia de Dios. Si Dios me amó así, tan grandemente a mí, ¿quién soy yo para no amar a mi prójimo? ¿Quién soy yo para encontrar una lista interminable de defectos cuando el Señor me muestra, me exhorta, me anima a amarlo tal y cual como es, así como Cristo me amó a mí, ¿verdad? Entonces, la motivación de un discípulo es el amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Dios nos ha amado primero, y porque Él nos ha amado, nosotros amamos a los demás. Pedimos aquí a nuestra hermana Consuelo, ayúdenos con la lectura bíblica de Segunda de Corintios, siempre pensando cuál es la motivación del discípulo para hacer el bien. Ya vamos Amén, resumiendo hermano. el amor de Cristo que ¿Cuál es sigue la acá. motivación del discípulo para hacer el bien? Porque el amor de Cristo nos impulsa considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5, 16 y 17. Gracias, hermana querida. ¿Nota usted que el apóstol Pablo nos dice que estamos conectados íntimamente a la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Y si Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo,
¿verdad? Ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la motivación de un discípulo para hacer el bien? Es nuestra unión con Cristo, y es que Cristo mismo nos impulsa. Aquí podemos pensar en las turbinas de un avión, ¿verdad? Son como que le hace que el avión vuele. Entonces, el amor de Cristo para nosotros es el propulsor, el que nos empuja, el que nos motiva, el que nos exhorta a amar a los demás, ¿verdad? ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda aquí? Hasta aquí estos versículos de nuestra motivación espiritual. Y nos seguimos. Escuchemos a Jaime Antonio. ¿Puede usted ayudarme con el texto bíblico de Romanos? Nos dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Excelente. Entonces, nuestros cuerpos son sacrificios agradables a Dios, ¿verdad? Nuestra forma como vivimos, nuestra forma como tratamos a los demás, ¿verdad? Siempre vamos a tener en mente que somos imperfectos, ¿verdad? Pero cada día, con la ayuda del Señor, caminamos un pasito más a mostrar amor hacia el prójimo. El hecho de que ya reconozcamos que hablar mal de los demás es pecado, es malo, ya estamos viviendo vidas que agradan al Señor, ¿verdad? Y tantos otros factores que, como dijeron ustedes anteriormente, en otro tiempo era fácil nomás, si alguien empezaba un incendio, un fuego en mi vida, una pelea, una discusión, ¿qué hacía yo? Le echaba un tanque de gasolina para que siga así, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hacemos? Por la gracia de Dios, le echamos agua, le echamos el extinguidor para que se apague el fuego. Escuchemos a Alberto. ¿Tiene alguna pregunta o quiere ayudarnos con el texto bíblico? Eh, con el texto bíblico, pastor. Adelante, hermano querido. Buenas noches, pastor. Nixon Vivay, y disculpe por haber llegado tarde. Dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Amén. 1 Corintios 6:20. Gracias, hermano. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación? Es que usted y yo hemos sido comprados. ¿Y cuál fue el precio que Dios pagó por nuestro rescate? Fue la La muerte en la cruz. crucifixión, la Claro, cruz. su propia vida. Muy bien, Sus- muy bien. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice que nuestra deuda, nuestro rescate no fue pagado con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de sang- Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y por allá el apóstol Pablo en 2 capítulo 5, el versículo 21 nos dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Verdad? Ahí está. Usted y yo somos comprados por un precio. ¿Verdad? ¿Cuál es ese precio que Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que morir
para pagar esa deuda que nos era adversa, que nunca hubiéramos podido pagar, ¿verdad? Que jamás hubiéramos podido ver con nuestros ojos la presencia de Dios. Jesucristo lo hizo por nosotros. Jesucristo derramó su sangre, entregó su vida y pagó el precio que era justo para que Dios hoy nos declarase justos e inocentes ante su presencia. Que no se nos olvide, hermanos y hermanas en Cristo, cuando Satanás nos acusa que somos pecadores, que somos lo peor de lo peor, en ese momento vamos a decirle, ¿verdad? Sí, tienes razón, soy lo que soy, pero mi Señor Jesucristo murió en la cruz y de paso te derrotó a ti, te hizo añicos y ahora no tienes ningún poder sobre mí porque mi Señor Jesucristo te derrotó y ahora tengo la salvación, el perdón, la salvación y la vida eterna. Querido Juan, ¿algún comentario adicional? Sí, buenas noches con todos. Yo creo que una de las motivaciones más grandes debe ser que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que ese es el motivo más grande y la motivación más grande para nosotros ser llamados y discípulos, hijos de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza. Y la gente tiene que ver el testimonio que damos nosotros para que ellos se convenzan que nosotros somos hijos de Dios. Ese es el otro de los motivos, porque dice que quien no se avergüenza del Evangelio, porque el poder del Evangelio es poder de Dios. Entonces yo creo que eso sería para mí la motivación más grande, que Dios nos haya elegido como hijos suyos desde la creación de nosotros, ya nos eligió como hijos de Él. Yo creo eso, pastor. Gracias, gracias hermano, gracias Juan. Sí, somos hijas e hijos de Dios eh, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha cubierto con su manto de justicia y santidad, ¿verdad? Podemos decir que Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, en perfecta justicia, no tenían pecado, santidad. Pero desafortunadamente usted y yo nacimos de Set, que era ya imagen de Adán, ¿verdad? Entonces, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha cubierto con su manto de justicia y Dios ahora ya no nos ve a nosotros, sino a su Hijo, ¿verdad? Y como bien dijo Juan, esa es una motivación espiritual que somos hijos de Dios, perdonados de todos nuestros pecados, herederos del reino de los cielos, no por algo que nosotros hayamos hecho, no por algo que lo merezcamos, sino 100% por obra de Dios, 100% por la gracia de Dios, 100% por ese amor infinito que quiere vernos en el cielo y abrazarnos un día cuando estemos allá. Excelente, hermano Juan, gracias. Muy bien, ahora, ¿cuál es el peligro de hacer el bien solo cuando es conveniente, pero no se convierte en un hábito? ¿Tiene sentido la pregunta? ¿Cuál es el peligro de hacer el bien solo cuando es conveniente, pero no se convierte en un hábito? ¿Qué me cuenta? Nair, adelante, hermana. Bueno, pienso que cuando hacemos eso, que hacemos un bien, lo hacemos por cambio de algo, o que vamos a recibir algo, vamos a tener una recompensa o un favor de alguien que nosotros necesitamos, tal como dice la palabra, por conveniencia, ¿no? Entonces, no es un hábito de hacer el bien, sino que lo hago cuando a mí me conviene. Si no, no lo hago. Gracias, Eso. Nair. Muy bien dicho, hermana. ¿Alguien más? Aquí hay personas que están con la mano levantada. Vamos a ver. Juan, querido Juan, Olga, Elizabeth y Jesús, en ese orden. Adelante, Juan. El micrófono, hermano. Juan, Yo ahora sí, creo gracias. que el peligro más grande
de, como dice la pregunta, de hacer el bien, es que cuando la persona todavía no está bien convertida, cuando todavía no es un verdadero cristiano y está, digamos, en la cuerda floja, como decir, días voy, días no me congrego y quiero fingir ante mi esposa o ante mis hijos o ante mis familiares, quiero demostrar un cambio o digo yo estoy haciendo esto y salgo de la casa y soy otra persona, no lo hago. Yo creo que eso se vendría a ser lo que usted dice, no se convierte en un hábito, porque eso debería ser dentro, fuera del hogar, dentro y fuera de la iglesia y en la calle donde tenemos que dar un testimonio. Eso me parece a mí. Gracias, Juan. Muy bien. Escuchemos a Olga. Pastor, el cristiano se hace hijo adoptivo de Dios en el bautismo, ¿no? Y cuando se es discípulo, no podemos hacer el bien por conveniencia. Nunca podemos hacer el bien por conveniencia porque nosotros estamos aferrados de la mano de Dios que nos está guiando y eso automáticamente el bien tiene que salir de dentro del corazón hacia el otro. Lo que yo Gracias, pienso. hermana. Genuino, una fe genuina, ¿verdad? Adelante, Elizabeth, y luego vamos con Jesús. El micrófono, hermana. A ver, ahora sí. ¿No? Todavía. No quiere funcionar el micrófono ahora. Ok, seguimos con Jesús mientras nuestra hermana Elizabeth desactiva el micrófono. Adelante, Jesús. Bien, hermano, la palabra dice que aprendamos a hacer lo bueno, que dejemos de hacer lo malo. Yo creo que lo malo nace con nosotros, porque nacemos con una naturaleza caída, vendida al pecado. Y aprendemos a hacer lo bueno como estamos haciendo acá. Estamos aprendiendo de la palabra, nos están enseñando cómo hacer las cosas buenas, cómo dejar de alimentar el ego, cómo crecer a la estatura y a la plenitud de Jesús. Gracias al Señor por esta enseñanza que nos ayuda a hacer lo bueno, a aprender a hacer lo bueno. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo que está en nosotros. Él va a obrar el querer como el hacer por su buena voluntad para que nosotros glorifiquemos al Señor Jesús. Porque todo lo que hagamos nosotros, ¿verdad? Debe ser bueno. ¿Por qué? Porque con esas acciones o traemos gloria y alabanza al Señor, o traemos oprobio y vergüenza al Señor. Entonces mejor hacer lo bueno para que traigamos gloria y alabanza al Señor y no para que traigamos oprobio y vergüenza al Señor. Claro que no es con nuestra Gracias. propia fuerza, es con la fuerza del Señor. Amén. Gracias a Jesús. Bien dicho, hermano. Ahora sí, Elizabeth, hermana. Gracias. Eh, Debemos hacer el bien no por conveniencia, porque caímos en lo que pasó con el buen samaritano en el camino, ¿no? Si buscamos de hacer el bien por conveniencia, como que buscamos aplauso para nosotros, es como buscamos méritos y ya eso no nos pertenece. Hacemos el bien porque Cristo habita en nosotros, somos sus discípulos, su amor nos ha llenado y fluye de nosotros hacer el bien. Creo Gracias, así yo. querida Elizabeth. Muy bien, sí, frutos de nuestra fe, ¿verdad? Es como siempre decimos, un árbol de naranjas, cuando llega su tiempo, va a producir naranjas. Un cristiano va a producir frutos de fe. Querido Jaime, Jaime Antonio, adelante. Buenas noches. Pienso que el peligro está en que nos podemos caer en la tentación de creer que nosotros somos salvos por las obras y nos volvemos únicamente trabajadores y hacedores de cosas, ¿sí? Y nos olvidamos de la parte espiritual y nos olvidamos del amor de Dios. Es fundamental que en nosotros siempre esté
la situación de pensar la parte espiritual, del amor de Dios y el amor de aquel que se sacrificó por nosotros, aún sabiendo que nosotros éramos pecadores. Entonces nos convertimos en hacedores de cositas únicamente porque pensamos que así alcanzamos la salvación y la vida eterna. Gracias, Jaime. Bien dicho, hermano. Excelente. Entonces, sí, y aquí vamos a ver que a veces anda el cristiano en cacería de hacer el bien o las obras para que todo el mundo lo elogie, para que lo alabe, lo vea, ¿verdad? Pero eso se convierte en hacer obras para ganar el cielo con las propias manos y el esfuerzo, ¿verdad? Ahora vamos a pensar en esta pregunta, ¿verdad? Jesús estaba con una gran multitud. Eh, Imagínese si Jesús hubiera hecho este milagro por quedar bien con los demás. ¿Verdad? Parece ilógico, parece irrazonable, porque usted y yo sabemos el amor de Cristo como era, pero desafortunadamente hoy hay muchos que dicen que son discípulos de Cristo, pero en ese discipulado, entre comillas, buscan la gloria, buscan el honor, buscan la fama, y en ese eh, insensante deseo de fama, de lo que sea, se olvidan de su maestro, se olvidan de Jesucristo, se olvidan de hacer que la gente se postre a los pies de Cristo y lo mire como un salvador de sus pecados y no como algo que el ser humano tenga que hacer para ganar el favor de Dios. Entonces, es peligroso porque nos enfocamos en las cosas del mundo, nos enfocamos en nosotros mismos y no en el beneficio espiritual de los demás. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, no mirando cada uno por sus propios, a ver, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ahí está. Un cristiano, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, siempre va a pensar en los demás primero. Siempre va a mostrar el amor de Cristo, la compasión, la misericordia que a nosotros nos ha mostrado, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de todos los días encontrarnos con personas a las cuales podemos mostrar amor. Ya dijimos que eso puede empezar en nuestra casa. Dentro de la vida cotidiana, ahora podemos hacer una lista de oportunidades para mostrar ese amor de Cristo. Dentro de la vida cotidiana nuestra, de acuerdo con las escrituras y las necesidades, pensando siempre en las necesidades de los demás, ¿verdad? Que puede ser alguna cosa cotidiana en la cual podamos mostrar nosotros amor hacia los demás, alguna cosita que pueden pensar. Olga tiene la mano levantada. Olga, hermana, No, pastor, el se micrófono quedó adelante. levantada. Se Sí. quedó levantada. No le contesto porque tenía la mano levantada. Ah, ok, ok, muy bien. Excelente. Entonces ya podemos. Jaime, ¿tiene algún comentario aquí? Lista de oportunidades para mostrar amor. ¿Podemos pensar en alguna? Mi hermano, por lo menos yo pienso que cuando nosotros en la iglesia hacemos campañas evangelísticas y luego vamos a atender a esas personas que reciben a Cristo en su corazón y los llevamos a que de pronto se conviertan, se bauticen y sigan la palabra, estamos trabajando para el Señor, ¿cierto? Pero si yo solamente voy y hago mi trabajo de predicar o de hacer y no tengo en cuenta a los convertidos, no estoy haciendo nada. Lo estoy haciendo únicamente para decir, se llenó tal sitio, estuve en tal parte,
pero nada por ahí del Señor, ¿cierto? Pienso yo que puede ser las cosas como nosotros, hacer las cosas que el Señor nos está pidiendo, ¿sí? Gracias, Jaime. Muy bien, escuchemos a Alberto, Juan y Elizabeth. Pensemos en estas tres cosas. Dentro de la vida cotidiana, algo que muchas de Bueno, las veces no creemos que es importante. Adelante, Alberto. dentro de la lista de oportunidades, bueno, yo de acuerdo con las escrituras, primeramente, citaría Mateo capítulo 25, 35 de adelante, cuando Jesús dijo, denle de comer y de beber a tu prójimo, a tus enemigos, vístelos, acuérdate de las viudas, de los huérfanos, de los hospitales y de las cárceles. Eso de acuerdo con la escritura. Y dentro de la vida cotidiana, yo todos los días me debería de acordar de la vida cotidiana de mi prójimo, darle un pedazo de pan, agua, practicar lo que Jesús dijo en el Evangelio y de acuerdo a las necesidades de los demás. Siempre, como un cristiano, debo acordarme siempre las necesidades de los demás. No solamente decirle, ora que Dios te daré. Si yo tengo dinero, comprarle o prestarle a mi prójimo. Ese es el verdadero evangelio. Esa es toda mi aportación, pastor. Gracias, Alberto. Escuchemos a Juan. Juan, hermano, el micrófono. Bueno, yo creo que la lista de oportunidades es demasiado grande. Dentro de la vida cotidiana, nosotros, el momento que dialogamos con alguna persona y hoy escuchamos sus necesidades, escuchamos sus dolencias, sus enfermedades, sus angustias. Entonces, hay muchas cosas como decir, me ha tocado una vez como testimonio, un día le topé a una señora que decía que tenía cáncer y yo me puse a orar con la señora en ese momento y le dije, hermana, yo le voy a agregar a un grupo de madres que oran a nivel mundial, le digo, para que oren por usted. Y, y nosotros, acuerdo a las escrituras, le hicimos lo mismo que usted está haciendo con nosotros, dándonos un discipulado para que conozcamos más de Dios y conozcamos de su bondad, de su misericordia, de su gracia. Y nosotros fuimos llevándole una canastita de amor, de víveres a la hermana. Y como terminando el testimonio, ella nos llamó al año a pesar que la habíamos visto una sola vez, pero a diario, como le mandábamos los mensajes a diario, orábamos por ella y nos mandó al año que ella se hizo la segunda quimioterapia y al llegar la tercera quimioterapia dice que ella estando ya en el hospital, Dios le habló y dijo, sal de aquí, tú estás sana. Y ella dio como testimonio que en la realidad se liberó del cáncer. Entonces yo creo que esas son las listas de oportunidades que uno como discípulo de Dios tiene para compartir y ayudar a muchas personas. En la realidad son muchísimas cosas que nosotros como discípulos de Dios tenemos que hacer cada día que pasamos, cada día que salimos a la calle, vemos tal vez a una persona en calidad de calle, hay gente que está discapacitada, que a veces no necesitan de nada más que un abrazo, de más que una sola palabra. Yo creo eso. Gracias, Juan. Muy bien, excelente, Juan. Sí, y por eso decía que hay cosas que a veces nosotros ni nos damos cuenta que son tan importantes que hacer, no sé, cosas grandes que la gente nos elogie, ¿verdad? Querida Elizabeth, y luego vamos con Haider. Realmente no nos faltan oportunidades para demostrar amor, ¿no? Dentro de la vida cotidiana, yo acá en mi barrio, yo soy conocida como la Biblia dice, porque yo no pierdo la oportunidad de hablar de la palabra de Dios. Entonces, me dice siempre,
Porque, viste, ahí viene, la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Porque yo creo que de ahí empieza todo lo que uno puede llevar, tanto de la propia palabra de Dios, llevar, como decía el hermano, la necesidad que tenga uno en salud, en alimento, lo que sea, y que ahí entra, ¿no? La parte bíblica y dentro de nuestro hogar, el ejemplo, porque muchas veces las palabras dentro de la casa no surge tanto efecto cuanto nuestro actuar, pero sinceramente yo creo que la base es la palabra de Dios. De ahí fluye, esa fe va. Gracias, Elizabeth. Bien dicho. Escuchemos eh, a Aider. Pastor, el Señor me lo bendiga. En verdad que frente al tema de lista de oportunidades para expresar amor, necesariamente tenemos que partir del fundamento. Y el Señor nos lo dice en su santa palabra. Primero Dios es amor. Pero dado a ello, el Señor Jesús nos deja algo presente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Nosotros estamos llamados a mostrar con nuestras acciones el fruto del Espíritu Santo. Por eso también se nos invita, por los frutos los conoceréis. Y cuando revisamos el fruto del Espíritu Santo, empezamos con amor. Una de las personas que me antecedieron dijo la lista de oportunidades son muchas. Y más que ser muchas, es que la oportunidad de expresar amor en nosotros debe ser permanente. Pastor y hermanos que están aquí escuchando, que estamos en esta sesión, Dios me les continúe bendiciendo. Gracias, querido Aider. Muy bien. Escuchemos a Nair y avanzamos con la siguiente pantalla. Bueno, yo tengo que confesar algo. En el amor cotidiano muchas veces es más difícil que expresarlo con las personas fuera de la casa. Cuando hay una discordia o una controversia en el hogar, tener la calma y saber contestar con amor es lo que más me cuesta, porque sin querer uno se deja llevar en el impulso, en la discusión, y es cuando más se enfrenta, es con la familia. Creo que con un extraño uno es más diferente, es diferente, uno es más amable, más correcta, se domina, pero con los propios hijos o nietos, yo digo mi hija y mi nieto porque son los que tengo en mi casa, cuando chocamos fuerte y soy una persona que muchas veces tiene que callarse y no lo hago. Entonces me confieso que a veces el amor en el hogar es difícil demostrarlo cuando hay alguna contradicción o alguna discusión. Es lo que quería cortar. Y le pido perdón al Señor por eso, pero muchas veces después que hablo, ya lo hice, pido perdón, pero yo lo hice, lo tenía que haber hecho antes. Era todo lo que Gracias, quería cortar. Gracias. gracias, querida Nair. Y eso es lo que queremos ver, hermanos y hermanas en Cristo. Creyentes verdaderos, creyentes genuinos, ¿verdad? No somos los únicos. Gracias por decirnos eso, Nair. El apóstol Pablo tenía esa lucha. Él decía, lo bueno que yo quiero hacer no lo hago. Decía, lo malo que no quiero hacer, eso termino haciendo, ¿verdad? Y al fin puedo, mi argumento agregando, ¿verdad? Como que se raspaba la cabeza y decía, pobre de mí, soy un miserable, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer eso? Pero el consuelo no venía de su esfuerzo humano, sino decía, mi Señor Jesucristo, en Él hay perdón, en Él hay paz. Eso es lo que el Señor desea, anhela de nosotros, creyentes genuinos, creyentes sinceros, creyentes honestos, que cuando tengamos esas dificultades, esas caídas, nos postremos a los pies de Cristo
¿verdad? Sea Él quien nos tome de la mano, sea Él quien nos levante, sea Él quien nos ponga en sus brazos y nos diga tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Porque fácil es decir, sí, yo soy el cristiano perfecto. Acá me masco la lengua cuando debo hacerlo, pero usted y yo sabemos que eso es muy ajeno a la realidad, ¿verdad? Entonces pedimos que el Señor nos dé esa bendita oportunidad de compartir el Evangelio así como somos, tal y cual, así como el Señor nos ama. El Señor Jesucristo no nos ha dicho, ve, arréglate primero, cambia tu vida, transfórmate lo que eres y ven y sígueme. Todo lo contrario, el Señor vino, ¿verdad? Y dice la Biblia que cuando estamos muertos en nuestros pecados, Él vino y nos rescató, nos llamó, nos puso entre sus brazos, ¿verdad? Entonces sí, muchas oportunidades que el Señor nos pone diariamente, oportunidades prácticas, oportunidades en las cuales el Señor nos exhorta a compartir el Evangelio y que siempre pensemos en los demás. Eso es hacer el bien, ¿verdad? Entonces, en nuestro sínodo tenemos el lema principal de nuestro sínodo, de nuestra congregación, es the Christ love is our calling. Entonces sería en el español, en el castellano sería el amor de Cristo es nuestro llamado. Entonces, como bien dijo nuestro hermano que Aider expresó de una forma maravillosa, sin el amor no somos absolutamente nada, ¿verdad? Ya mencionaba el apóstol Pablo, no importa que hablemos en lengua, que seamos los mejores predicadores, los mejores evangelistas, los mejores cristianos, que no probemos absolutamente nada, pero si no tenemos amor, no somos nada. Nosotros como hijos e hijas de Dios redimidos con la sangre de Cristo, dependemos del amor de Cristo, ¿verdad? Si no tenemos ese amor de Cristo, no nos vamos a amar nosotros mismos. Y si no nos amamos nosotros mismos, mucho menos vamos a amar a los demás, ¿tal? Entonces, si estos demás, haciendo el bien a los demás, empieza en nuestro hogar, con la esposa, con los hijos, con el esposo, que a veces no se porta bien, que no trata bien, mostrarles amor. Excelente, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias por esta clase, por esta participación. Siempre vamos a concluir recordando que hacemos el bien a los demás no para recibir un premio, no para que el mundo nos vea que somos buenas personas, sino por gratitud a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si Él me amó a mí, así tal y cual como soy, en gratitud eterna por lo que Cristo ha hecho, hace y hará por mí, voy a mostrar ese amor hacia los demás y hacer el bien, como bien dijeron ustedes. ¿Qué de bueno tiene si yo estoy caminando por la calle con unos 3 sacos, con una cobija al hombro y veo a alguien que está muriéndose de frío? Digo, que el Señor te bendiga, que el Señor te abrigue. ¿Qué clase de creyente, qué clase de discípulo de Cristo soy? Que el gozo, que la alegría de haber sido perdonados nuestros pecados, el gozo del perdón, el gozo de la salvación eterna nos motive a ser discípulos de Cristo, a servir y a hacer el bien a los demás. Vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, te doy gracias, postrado de rodillas, Señor, al ver tu amor, tu misericordia por nosotros. Señor, tú estás tan cerca de nosotros, nos conoces íntimamente. Señor, cuando estamos angustiados, cuando estamos dolidos, cuando hemos ofendido tu bendito nombre, tú, Señor, estás allí, sentado para escuchar nuestras súplicas, sentado para consolarnos. Señor, tú, Señor Jesucristo, secas nuestras lágrimas cuando sin cesar salen de nuestros ojos por alguna dolencia, por alguna angustia, por alguna culpa de haberte ofendido a ti, Señor. Te damos gracias porque tú te compadeces de nosotros, no solamente espiritualmente, sino físicamente también. Bendito Dios, sé con cada uno de nosotros y pon en nosotros ese corazón, ese deseo, ese anhelo,
ese gozo de amar a los demás así como nosotros nos has amado. Señor, sé que vas a darnos muchas oportunidades en las cuales nosotros vamos a servirte haciendo el bien a los demás. Lo oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan una bendecida noche. Que el Señor les acompañe.